Vamos a trabajar hoy el producto escalar de dos vectores. Vamos a empezar por la definición. El producto escalar de dos vectores es siempre un número real. Entonces, dados dos vectores u y v, llamamos producto escalar y lo denotamos de esta forma, u por v, al número real, no al vector sino al número real, que resulta de hacer esta operación, es decir, de multiplicar los módulos de los dos vectores por el coseno del ángulo que forman. Vamos a ver un ejemplo muy sencillo. Dados estos dos vectores, calculamos el módulo de u, calculamos el módulo de v, multiplicamos por el coseno del ángulo que forman y obtenemos un número real que es el número 4. Vamos a ver cuál sería la interpretación geométrica de este número que hemos obtenido. Si os fijáis, el coseno de un ángulo, recordamos por la trigonometría de primero de bachillerato, que es el cateto contiguo partido por la hipotenusa. Es decir, que si venimos aquí, coseno de alfa tendríamos que es la proyección partido por el módulo de v. Entonces, si ahora despejamos la proyección, sería módulo de v por coseno de alfa. Si ahora esta fórmula la llevamos a la definición del producto escalar, obtenemos que u por v sería igual al módulo de 1 por la proyección. Y si al revés hubiéramos hecho, en vez de proyectar sobre uno de los vectores, proyectar sobre el contrario, tendríamos que es el otro por la proyección de v sobre u. Bueno, aquí tenéis un ejemplo para calcular la proyección, pero vamos a pasar rápidamente de este tema. Simplemente comentar como curiosidad que si el ángulo es mayor de 90 grados, entonces la proyección va a caer, digamos, hacia el otro lado, lo vemos claramente en este dibujo, y entonces lo que tenemos es que la proyección va a ser un número negativo. Vamos a ver rápidamente las propiedades del producto escalar. El producto escalar, siempre que el vector sea no nulo, es decir, que sea un vector diferente del vector 0, 0, va a ser un número positivo e igual al cuadrado de su módulo cuando nosotros calculamos cuando nosotros calculamos el producto escalar de ese vector por sí mismo. Esto también lo habíamos visto el año pasado y vemos que se vuelve a cumplir en vectores en 3 dimensiones. ¿Por qué ocurre esto? Pues porque tendremos que un vector con su mismo vector, con el mismo, formará un ángulo de 0 grados. Por lo tanto, coseno de 0 vale 1 y entonces nos queda módulo de u por módulo de u, que aparece el módulo de u al cuadrado. Otra propiedad importante es la propiedad conmutativa, que parece una tontería porque ¿cómo no va a ser conmutativo? U por v, pues por supuesto parece que vaya a ser v por u, pero estamos acostumbrados a trabajar con matrices y sabemos que las matrices no cumplen la propiedad conmutativa, es decir, que aparecen algunas operaciones en matemáticas que no se cumple esta propiedad. Sin embargo, lo vemos, la demostración es muy sencilla, u por v sería lo mismo que si le damos la vuelta, por lo tanto igual a v por u. Bueno, propiedad asociativa con el producto por un número real, simplemente lo que nos dice es que este número lo podríamos introducir dentro del paréntesis y el v, digamos, sacarlo fuera del paréntesis. La demostración también muy sencilla. Propiedad distributiva u más v por w, pues es lo mismo que la propiedad distributiva de toda la vida con números reales. Si yo sumo u por w más v por w es lo mismo que haber sumado previamente un más v y luego multiplicar por w. Aquí tenéis el gráfico con las explicaciones, no me voy a meter, no merece la pena, seguimos. Aquí sí que nos vamos a detener un poquito más porque esto sí que es muy muy importante. La expresión analítica del producto escalar. Dijimos el otro día cuando hicimos un rápido repaso, vimos el tema así volando, que cuando nosotros trabajábamos con una base ortonormal, cuando nosotros trabajábamos con un sistema de referencia, recordamos del otro día, un punto O y 3 vectores que eran perpendiculares y de módulo 1, teníamos ventajas a la hora de hacer las operaciones. Pues ahora vamos a ver la primera ventaja que tenemos a la hora de calcular el producto escalar de dos vectores. Si estos dos vectores están expresados en una base cuyas componentes son estas y esa base es ortonormal, al hacer el producto escalar de los dos vectores simplemente tendremos que multiplicar primera componente por primera, más segunda por segunda, más tercera por tercera. Bueno, aquí tenéis toda la demostración, si tenéis ganas y ratito, pues os la miráis, es también muy sencillita, pero yo también voy a pasar de ella. Y me voy a ir a un ejemplo muy facilito en el que podéis ver cómo se multiplica los dos vectores de una manera muy sencilla. 3 por menos 1
más 2 por 3 más menos 4 por 7 y me daría menos 25. Fijaos que es muchísimo más fácil multiplicar en componentes que tener que calcular el módulo de uno, el módulo del otro y el coseno del ángulo que forman. En cualquier caso, yo necesitaría tener el ángulo para poder utilizar la otra fórmula. Entonces, ¿cuándo utilizaremos una y cuándo utilizaremos otra? Pues en función de lo que nos den el ejercicio. Si el ejercicio nos da los datos de esta manera, en forma de componentes, vamos a suponer siempre que esa base es ortonormal, o sea, nunca vamos a tener dudas de si podemos usarla o no, porque estamos trabajando en R3, estamos trabajando en un sistema de referencia ortonormal, siempre vamos a poder aplicar esta fórmula. Y si el enunciado del problema, los datos que nos dan son los módulos y el coseno del ángulo que forman, pues entonces utilizaríamos la otra fórmula. Bueno, podéis calcular el producto escalar de estos dos vectores, muy sencillo, y lo dejo como ejercicio. Entonces, resumiendo, tendríamos que esta fórmula nos va a permitir, fijaos, importante también, calcular el ángulo que forman dos vectores, como utilizando la fórmula del producto escalar y calculando el arco cuyo coseno tiene este valor. Entonces, ¿qué pasa? Que si a mí me dan dos vectores, yo puedo calcular por una de las formas el producto escalar, como hemos visto. Y de la otra manera me quedaría la incógnita, que sería el coseno de alfa. Si ahora despejo, tengo el valor del coseno de alfa. Y si ahora aplico la fórmula que aprendimos en trigonometría, pues entonces tendré el ángulo formado por esos dos vectores. Es importante, muy importante esta fórmula, porque no solo nos va a permitir calcular el ángulo entre dos vectores, sino nos va a permitir calcular el ángulo entre dos rectas, el ángulo entre un plano y otro plano, el ángulo entre recta y plano, etcétera, que veremos más adelante. Bueno, esta observación también vamos a pararnos un momentito porque también es importante. Si el producto escalar es positivo, el ángulo determinado va a ser agudo y al revés también. Si el producto escalar es cero, los vectores, esto ya lo sabemos también por el plano, formarán 90 grados, es decir, serán perpendiculares. Y si el producto escalar es negativo, entonces tendremos un ángulo obtuso. Vectores ortogonales, lo hemos dicho ya muchas veces, lo volvemos a repetir. Producto escalar cero. Esta condición la vamos a utilizar constantemente en geometría. U perpendicular a V, si y solo si producto escalar igual a cero. Es decir, en las dos direcciones. Si U es perpendicular a V, su producto escalar es cero. Si U por V es cero, los vectores son perpendiculares. Vamos a calcular un vector ortogonal al vector U. El año pasado, cuando estábamos trabajando en el plano, teníamos una coordenada menos y teníamos un truco muy rápido para calcular vectores ortogonales. Si recordáis, intercambiábamos las dos componentes y a una de las dos, a cualquiera de las dos, la que más rabia nos dé, le cambiábamos el signo. Es decir, si esta componente no la tuviéramos, la z, un vector ortogonal al vector 2 menos 3 sería, por ejemplo, el 3, 2 y cualquier paralelo a él. Sin embargo, si nosotros estamos en el espacio, ¿qué ocurre? Que no tenemos un único vector, no tenemos una única dirección perpendicular a un vector dado. Lo que tenemos, como vimos el otro día, es todo un plano perpendicular a un vector. Entonces, si yo quiero calcular un vector ortogonal a este vector, tengo que aplicar la definición, no puedo utilizar el truquillo ese que habíamos visto en el plano, y la definición es que el producto es cero. Por lo tanto, me pongo mis tres coordenadas que serán incógnitas, lo igualo a cero y de aquí me queda una ecuación. Esta ecuación sería un sistema, lo podemos entender como, fijaos, un sistema de una ecuación con tres incógnitas. Es decir, sería un sistema compatible indeterminado. Despejamos la tercera, por despejar una, da igual despejar una que otra, pero por costumbre siempre despejamos la tercera y vemos que nos quedan dos parámetros, dos incógnitas que están sin determinar. Hacemos un cambio de variable, llamamos por ejemplo a la primera lambda y a la siguiente nu, y V3 lo ponemos en combinación lineal de estas de V1 y V2. Entonces, ¿cómo podemos expresar este vector? Pues fijaos, sustituimos las coordenadas, muy fácil, y ahora si sacamos factor común lambda y sacamos factor común nu aquí y aquí, obtendríamos los vectores 1, 0, menos 2 y 0, 1, 3 que van a ser
los que van a hacer la combinación lineal, van a formar la combinación lineal con el vector v. Por tanto, lo que pone aquí, todos los vectores ortogonales al vector u van a ser combinación lineal de estos dos vectores. Volvemos a insistir que no podemos sacar un único vector ni una única dirección. Tenemos que sacar dos vectores y todos sus paralelos. ¿Y esto qué va a determinar? Pues veremos dentro de, al tema próximo, veremos que esto lo que nos va a determinar es un plano, que es lo que ya habíamos visto intuitivamente gráficamente. Bueno, cosenos directores, lo leí rápidamente, no tiene mayor importancia, lo vais a entender, pero es un concepto que no suele salir mucho.